Muy bien. Vamos a hacer el siguiente video donde se va a demostrar la fabricación de aplicaciones que publican servicios web de tipo REST y también una aplicación que consume los servicios web que se fabrican. Bueno, vamos con la primera parte. Entonces, obviamente las aplicaciones que hacen o publican servicios REST deberían por lo general estar conectados a una base de datos. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una base de datos con una tabla y vamos a realizar el CRUD de esa tabla publicado en forma de servicio web. Muy bien, entonces como estamos viendo, todo esto lo que estamos haciendo está en base a lo que es los tipos de proyecto fabricados con ASP.NET Core. Bien, entonces vamos a elegir un proyecto .NET Core de tipo web. Entonces la primera parte va a estar dedicada a fabricar una aplicación de tipo API. Nunca olvidar de que aquí se seleccione la última versión del ASP.NET Core. Y tenemos ya entonces nuestra aplicación en blanco. Bueno, decíamos que la primera parte sería definir los modelos. Entonces vamos a agregar una carpeta Models, donde vamos a crear el modelo de la tabla. Vamos a poner entonces la tabla productos. Para nuestro caso sería la entidad productos. Entonces, suficiente con estos campos para el modelo productos. Recordar siempre que en este caso he optado por una sintaxis muy simplificada, que es la clave primaria con el nombre ID. Cuando Entity Framework encuentra un campo ID, asume que esa es la clave primaria. Por lo tanto, lo va a ejecutar así. Por otro lado, para el tema de API REST, servicios web API REST, decíamos que las entidades, las claves primarias, necesariamente deberían ser de tipo entero. Entonces ahí está, tipo entero. Lo siguiente entonces es crear un controlador. El controlador, para el efecto necesitamos del tipo API, ¿no es cierto?, con acciones que usan Entity Framework, es decir, va a crearse el CRUD conectado a Entity Framework, pero del tipo API, no del tipo NDC, tipo API. Bien, entonces nos pregunta cuál es el modelo que vamos a crear el controlador. Debería ser productos. ¿Cuál es la clase que va a contener el contexto? Pues no tenemos ninguna, de modo que vamos a tener que agregar una. Le hemos puesto el nombre empresa context y ahí le pone también el nombre del controlador, que para el caso se llama productos controller.
Ahí está entonces ya el controlador que se va a conectar a una base de datos y va a traer la información y va a publicarlos en un tipo REST, en una API de tipo REST. Solamente para resumir las cuentas de esto, veamos qué nos dice. Vamos a esquematizar. Bien, entonces tenemos la API que dice get productos, es decir, va a publicar todos los productos que existan y lo va a hacer a través del protocolo HTTP-GET o del método HTTP-GET. Luego también va a existir el que dice get productos, pero va a pedirle un ID de producto, ¿no es cierto? Desde la ruta viene un ID de producto y viene dado en el formato API/productos/5 o el ID del producto que se necesita. Todo también con el método get del HTTP. También viene otra interfaz que viene a ser el put productos, ¿no es cierto? Que viene en la ruta, viene establecido el identificador de producto y viene también una clase llamada productos de la clase productos, conteniendo la información de los productos. Y esto después con el protocolo HTTP put o el método put del protocolo HTTP. También tenemos con el método post del protocolo HTTP, tenemos el post productos, que es para enviar un producto de la clase productos, y esto va en el cuerpo del mensaje. Y por último tenemos entonces también la API que nos permite eliminar un producto y enviamos en la ruta el identificador de producto. En esta sintaxis, en la ruta colocamos el ID. Entonces, como ustedes pueden ver, pues así están dadas las cosas. Ahora, lo siguiente sería entonces establecer la cadena de conexión para la conexión hacia la base de datos. Entonces voy a decir que el servidor va a ser el servidor local, la base de datos va a ser la base de datos empresa, el usuario va a ser el usuario CA y el password pues debe corresponder a lo que ustedes tengan en su servidor. Esto significa entonces que en mi servidor debe ya existir una base de datos llamada empresa. Así que vamos a verificar que eso esté sucediendo. Bueno, voy a ejecutar entonces mi servidor de base de datos, que debe estar detenido. Bien, y como ya está corriendo el servidor, vamos a conectarnos a ese servidor. Y ahí debo verificar que exista la base de datos empresa. Obviamente no existe, así que vamos a crear esa base de datos. Listo, ahí está. Entonces esto va a ser muy importante para poder crear las migraciones. Agrego entonces una migración y actualizo la base de datos con esa migración. De modo que en mi base de datos hago un refresh y ya deberían estar las tablas del versionamiento y la tabla de productos con las columnas donde indica que el ID es la clave primaria de manera automática, y de hecho también debe estar como un autonumérico, ¿no? Debe estar como autonumérico. Sí, está como autonumérico. Muy bien. Bueno, aquí podríamos decirle que ya todo está listo
Y pues desde acá simplemente es cuestión de ir ya probando la interfaz. Vamos a ponerle entonces control F5 y vamos a ejecutar entonces la API productos. ¿Okay? Entonces, de momento nos dice que no existe producto alguno registrado, por eso me da un array vacío. Bueno, de todas maneras yo voy a copiar esta URL para poder hacer pruebas desde Postman, que es más eficiente para estos casos. Muy bien. Vamos entonces por acá. Entonces le digo, mediante el uso del protocolo HTTP y el método GET, voy a invocar a la API /productos. Enviamos y me devuelve entonces vacío, pero el resultado es OK, significa que todo está bien. Ahora entonces insertemos un registro de productos ahí. Para insertar un producto, tendríamos que revisar cuál es la API adecuada para esto. Y tendríamos que encontrar que posiblemente es la API POST, de tipo POST. ¿Sí? Entonces dice, cuando método POST se ejecuta en HTTP, la acción postproductos hace que se agregue el producto que estamos enviando. Entonces, ¿qué nos dice? Necesitamos enviar en formato JSON un registro de productos para eso. Entonces acá le vamos a decir, mediante POST, voy a enviar, aquí dice que se va a enviar en el cuerpo, se debe enviar en formato JSON, obviamente, el dato del producto. Entonces vamos acá en el cuerpo, quiero decirle que voy a enviar en formato JSON la información del producto. Como es un autonumérico, aquí debería ponerle ID igual 0. Descripción. Aquí estoy mal. Descripción. Y acá vamos a ponerle entonces azúcar. Precio unitario. Stock. ¿Sí? Debo verificar que esos nombres estén correctos. Y esto debe estar acá. ID, descripción, precio unitario, stock. Parecen estar bien verificados. Entonces, ya está el método POST, API productos, en el cuerpo envío y el JSON envío. Y nos dice 201 creado, es decir, se logró enviar el producto. Entonces ahora voy a probar el get de los productos. ¿Sí? Y me envía entonces el primer producto con los datos que habíamos ingresado. Enviemos un segundo producto. Vamos a ponerle entonces azúcar, vamos a ponerle panela.
Vamos a ponerle panela y en stock vamos a ponerle 100. Vamos a enviar. 201 creado, lo cual está muy bien. Y vamos a verificar la lectura de todos los productos. Ahí está. Entonces está en formato de array. Entonces queda demostrado que al menos lo que es la inserción y la lectura está muy bien. Ahora vamos a hacer la lectura de un solo producto. Entonces vamos a decir, quiero leer el producto 1. Pues según la sintaxis de la API nos dice que para leer un producto tienes que indicar en la ruta el identificador de producto. Entonces en la ruta ponemos el producto 1 e invocamos. Perfecto, nos devuelve 1. Y probemos también con el 2. Igual es consistente el resultado y nos muestra el producto número 2. Entonces sabemos que la lectura de un producto también funciona bien. Ahora hagamos la modificación de un producto. Entonces, sabiendo que nuestro producto es el producto, digamos, el producto 2, panela en volumen, así se va a llamar entonces el producto, panela en volumen. Y le digo entonces, para poder hacer la actualización, nos dice aquí que hay que utilizar el método put, ¿cierto? El método put nos dice, nos permite hacer una actualización, tal como somos el código de programa. ¿Sí? Y además nos pide que en la ruta, en método put, pongamos en la ruta el identificador del producto que voy a cambiar. Entonces sería aquí /2 y acá le vamos a poner entonces put. ¿Sí? Método put, en la ruta el 2 y luego los datos del producto a modificar. Bueno, nos dice no contenido porque en realidad el método de la actualización no devuelve contenido, pero sí en cambio es satisfactorio el resultado. El valor 204 significa que es satisfactorio, pero no devuelve contenido solamente. Para verificar, vamos a hacer la lectura entonces de todos los productos, o del producto 2 únicamente. Y ahí tenemos entonces el producto 2, panela en volumen, lo que significa entonces que está actualizado. Ahora vamos a hacer entonces la eliminación de un producto. Sería entonces el método delete y el producto 2, que significa eliminar el 2. Enviamos. Sí, entonces dice 200, ok, significa que el resultado es correcto de la eliminación. Y solamente para probar vamos a decirle que nos devuelva todos los productos. Y solamente se muestra el registro 1 con azúcar. Entonces, al menos la primera parte, que nos dice publicación del API REST, está perfecto, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos con la segunda parte. Bien, entonces dejamos de momento por un lado esta parte primera. Lo apropiado sería que aquí mismo abramos otro proyecto, pero para evitar confusiones vamos a dejar también de lado ese ambiente y vamos a abrir una nueva instancia de Visual Studio para hacerlo aparte, ¿no? Vamos a hacer entonces la segunda parte, que es la aplicación de tipo ASP.NET Core para la web que consume la API. Vamos entonces, nuevo proyecto, ASP.NET Core, y esta sí le vamos a decir entonces que ya no sea de tipo API, sino de tipo MVC. ¿Sí? Entonces, como es de tipo MVC, este es más fácil todavía. Bien, ¿qué dice? Bueno, entonces, como vamos a trabajar con modelos, MVC por supuesto trabaja con modelos, deberíamos entonces tener un modelo que sea capaz de entender lo que tiene la tabla productos.
Entonces, en los modelos, pues hay que crear la clase de productos. Y ciertamente es lo mismo que contiene el modelo productos del proyecto API. Así que lo que hago es solamente copiar y pegar. Entonces ahí tengo exactamente el mismo modelo. No hay ningún cambio adicional. Ahora entonces ya tengo el modelo, me hace falta crear el controlador. Entonces me voy a controladores, le digo, vamos a agregar un nuevo controlador. Muy bien, aquí viene el tema. ¿Qué tipo de controlador necesito? Bueno, tiene que ser el tipo MVC, ¿no es cierto? Cualquiera de estos tres. El que está en blanco obviamente no lo necesito hacer algo mucho más eficiente. No necesito hacerlo con Entity Framework porque no quiero conectarme con Entity Framework, quiero conectarme a una API. Entonces tendría que ser la parte de arriba que dice MVC con acciones de lectura y escritura. Esta va a ser la opción que utilizo para conectarme a un servicio web de tipo REST. Muy bien, entonces, ¿cómo se va a llamar el controlador? Se va a llamar productos. Bueno, aunque aquí algo está saliendo mal porque debería haber preguntado qué tipo de información, o el modelo debería haber preguntado por lo menos. Al menos debería haber preguntado el modelo. Bueno, no importa, vamos haciendo. Bien, vamos haciendo este tema muy rápidamente. Dice, vamos a crear entonces la acción index para los productos. La acción index que nos hace es devolver, ¿no es cierto?, todos los valores o todos los registros de productos que existan, conectados obviamente pues a la interfaz del servicio web. Entonces para esto vamos a utilizar una variable, decíamos una web client, WC, solo colocar el nombre, ¿no es cierto?, que va a ser igual al nuevo system.net.webClient. Ahí está. Entonces, creamos esta variable WC y a WC tendremos que decirle también cuál es la ruta con la cual voy a trabajar. La URL tendría que ser la que tenemos nosotros en Postman para la lectura. Entonces, esta es la URL para la lectura. La lectura de todos los productos. Pues ahí está. Necesitamos entonces invocar a esta URL a través del web client y eso significa download string. Es decir, voy a recibir en una cadena el flujo de caracteres de la ejecución de la URL, que en este caso sería URL. Entonces, este método lo que hace es invocar al web service de tipo REST, pero el resultado lo vamos a guardar
una variable res que va a ser entonces una cadena. Si nosotros demos downloadString, devuelve una cadena. Claro, entonces este resultado viene en un formato JSON en crudo, como un flujo de bytes. Y eso tenemos que transformarle en un array de productos. Y para eso nosotros sabemos que utilizamos la librería NewtonSoft. ¿No es cierto? Nos vamos por acá entonces herramientas, administrador de paquetes Nugget, y elijo la parte que dice administrar paquetes Nugget para la solución. Es decir, me voy por el ambiente gráfico a buscar por acá la librería NewtonSoft. Ahí está. Siempre es bueno hacer otra vez de este gestor de librerías porque nos va a colocar las últimas versiones disponibles ahí en los repositorios. Entonces le digo, en la aplicación web 25, ahí quiero que se instale NewtonSoft. Por supuesto, solamente por verificar, quiero ver cuáles son las dependencias que tiene esta librería. Entonces me dice, no depende de .NET Framework en ninguna versión, pero sí depende entonces de NetCore. Bueno, de NetStandard en realidad. NetStandard, que es la compatibilidad con NetCore. Entonces eso significa que me va a trabajar muy bien con mi proyecto NetCore. Instalamos, aceptamos la licencia. Ahí está. Y por cierto, aquí también nos coloca el sitio web de la librería. Ahí está. NewtonSoft, transformación de JSON a .NET. Y aquí nos dan los ejemplos de cómo convertir, ¿no es cierto? Y cómo deserializar. Yo necesito deserializar. Entonces, para deserializar simplemente dice, hay que utilizar esta sintaxis. El JSON converter deserialice. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Dice, existe la librería NewtonSoft.json JSON converter y viene JSON converts.deserialize. Ahí está. Pues ahí está la librería y el método que nos permite deserializar. Bien, ¿qué nos dice? Para deserializar simplemente dice, debes colocarle cuál es el formato de la clase o el tipo de la clase que tú quieres deserializar, que sería entonces, bueno, object deserialize. Exacto, ahí es. Necesito deserializar productos con mayúsculas, productos. Productos, solamente que esto le vamos a dar Alt Enter para que me haga el include correcto, ya. Estaba en aplicación 25 módulos, ahí estaba productos. Entonces quiero deserializar eso y le digo entonces ¿dónde viene la información? Viene en la cadena res. Bien, pero esta deserialización tiene que ser entregada en un array de productos. Bien, entonces es lo que está mostrándose ahí. Ahora entonces data contiene una lista de productos. Esos datos
necesito pasárselos a la vista para que sean visualizados. Entonces le digo, devuélvame los datos a la vista. Eso es todo. Ahora lo que necesito es entonces crearme la vista para index. Vamos acá a vistas. Aquí vamos a crear una nueva carpeta para productos. ¿Sí? Y dentro de productos creamos la vista. La vista se va a llamar index. La plantilla es de tipo lista. La clase de modelo que vamos a trabajar sería productos. Ahí está. Entonces, con esta vista, bien, entonces ya tenemos la vista aquí. ¿Y qué nos dice? La vista dice va a recibir una lista de productos y se visualiza. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerle control F5. Y productos. Productos. Ahí está. Tenemos entonces ya un registro visualizado. Lo que significa que está bien, ¿cierto? O sea, no tenemos ningún inconveniente. Bueno, decíamos que hay que hacer también ajustes a esta vista. Los ajustes que hay que hacer a esta vista están en la parte final. Aquí nos dice que cuando va a invocar a los enlaces editar, detalles y borrar, necesitamos pasarle entonces el identificador de registro que necesitamos editar, visualizar o lo que sea. Pues aquí nos da una sintaxis que nos ayuda bastante bien. Dice item.primaryKey, que para nosotros es ID. Entonces esto hay que hacer también por acá. Así está. Estos ajustes son importantes para que funcionen los enlaces de edición, detalles y borrado. Lo demás pues puede quedarse tal cual como se encuentra. Ya. Y ahora nos vamos a concentrar entonces en cómo hacer la lectura de un solo artículo, de un solo producto. Bueno, es similar, muy similar. Entonces, ¿qué nos dice? Tú necesitas el cliente para llegar allá, necesitas la URL, que para el caso tiene que estar agregado. Al final dice, tienes que agregarle el identificador
del producto. ¿Sí? Entonces, al final colocamos el identificador del producto. ¿Ya? Así va a estar la URL. Lo otro es simplemente invocar al servicio web y ese resultado lo recibimos entonces en la variable res. Y luego voy a deserializar esa respuesta. La diferencia aquí es que la respuesta ya no viene en formato de array, sino como una sola instancia de un producto. Entonces, ya no necesito hacer que esto sea un array. Es una sola instancia. Y estos datos, esa sola instancia, se la paso pues a la vista. ¿Qué nos faltaría? Crear la vista para details. Vamos por acá. En productos le digo entonces agregar la vista, se llama details, de tipo details, de productos, y se fue. Ahí está. Entonces, al final también dice, tendríamos que hacer ese ajuste que dice que hay que indicar cuál es la clave primaria. Y simplemente, ahora le digo, vamos a comprobar. Se supone que tengo ya esto. Y aquí vamos a probar entonces el botón detalles. Ahí está. Productos, ID1, descripción azúcar y bla, 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 bla. El resto. Aquí podría editar. Y ustedes pueden ver en la parte de la inferior del browser dice, nos apunta el enlace hacia el producto Edit 1, ¿cierto? ¿Bien? Está perfecto eso. Entonces hagamos el producto Edit 1. ¿Cómo vamos a editar esto? La vista ya está bien. Vamos avanzando. Bien, entonces dice, para crear un producto, vamos a hacer lo mismo. New. Bien, para crear entonces se utiliza no, simplemente no hacemos nada aquí. No hacemos nada. El método create solamente pone el formulario en blanco. Solo pone el formulario en blanco. Entonces, para crear, en productos le digo agregar la vista tipo create del modelo productos y nada más. Ahí está entonces create.
Y todo estaría listo. Es decir, que aquí si le pongo create new, me pone un formulario vacío. Ahí está. Bien, entonces cuando yo le diga create, se invocaría a otro evento. Esto está bien aquí. Exacto. Ahora venimos por el lado de acá. Esta es la acción que necesito programar. Bueno, esta acción dice create, utiliza el método post. Así es la sintaxis para enviar los datos, es decir, en la ruta no viaja ningún identificador. Y aquí debo enviar entonces la información de lo que voy. De ahí debería estar entonces como parámetro la información que voy a recibir. Y la información que voy a recibir es del tipo productos. Esa es la data que voy a recibir de tipo productos. Bien, entonces vamos haciendo lo que ya sabemos hacer. ¿Cuál sería la URL para post? Bueno, para post, la URL, busquemos una aquí para post, ahí está. Post. Bien, esta es la URL para post. Bueno, pero recuerden ustedes que para hacer el post nos dice que va a viajar en el cuerpo de la solicitud en formato JSON esta información. Entonces, vamos a serializar un objeto que sería el objeto data. ¿Sí? Data serializa. Ya tenemos el JSON ahí. Ahora vamos a configurar el web client para enviar el JSON. Entonces dice wc. Headers. Le voy a agregar un header que diga que lo que vamos a enviar va a estar en formato JSON. Entonces por acá está el header, dice esto. El contenido de esta solicitud es de tipo aplicación JSON. Ya, entonces ahora vamos a decirle, entonces enviamos el JSON al web service. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente vamos a decirle wc.upload string. ¿Sí?
decir, va a subir una cadena. Y dice entonces, ¿cuál es la URL? Aquí tengo mi URL. ¿Cuáles son los datos o la cadena de datos que voy a subir? Pues viene a ser JSON. De pronto busquemos el método. El método que por defecto envía, aquí dice, ¿no es cierto? El método que por defecto envía es el método post. Así que, como es método post, no tengo ningún inconveniente porque post es lo que necesito enviar. Entonces, enviamos el JSON al web service. ¿Sí? Entonces, si enviamos el JSON al web service, significa que los datos deberían estar correctos y listos. Vamos a verificar que esto sea así. Bien, vamos a decir entonces quiero crear uno nuevo. Bueno, aquí le voy a poner 0, ¿sí? Por conveniencias. De hecho, aquí ni siquiera debería pedirme el identificador de producto. Pero le voy a poner 0 porque sé que enviando 0 funciona. Descripción, vamos a poner entonces patatas. Precio unitario 12, stock 89, creamos. ¿Sí? Entonces tenemos ahí patatas. Uno más. Vamos a ponerle 0. Leche, precio unitario, no sé cuánto cueste. Ahí está. Entonces al menos tenemos la creación, tenemos funcionando. Vamos entonces a realizar la edición. Bueno, parece que vamos bien. La edición está por acá. Utiliza el método get y en la ruta viene el identificador del producto que quiero modificar. Por lo tanto, aquí debería, antes de invocar la vista de edición, debería leer los datos de ese producto que necesito y esos productos pasárselos a la vista. Entonces, para leer el dato de un producto, sabemos que tenemos aquí details, ya una lógica de programa que nos da haciendo esto. Bien, aquí dice, para editar un producto, recibo el producto. Entonces aquí dice, agrego al final el identificador de producto, invoco el web service REST para leer los datos del producto, deserializo el JSON y convierto convierto ya no en array, y convierto en un objeto productos y paso el producto a la vista. Sí, entonces paso los datos a la vista. Ese es edit. ¿Qué significa entonces? Que necesito una vista para edit. Agregar vista. Edit. El modelo productos. Ahí tenemos. Por supuesto, pues vamos a verificar que funcione. Vamos, tomemos el producto 3, editar. Ahí está el producto 3, los datos del caso. Debe funcionar también cuando digo details. Y le digo editar. También funcionan los datos ahí tal cual. Entonces nos falta programar el botón guardar. Vamos al controlador otra vez. Entonces para guardar, ¿qué dice? Recibo en la ruta el identificador del producto que voy a guardar y recibo en el cuerpo
los datos del producto que deseo guardar. Entonces aquí debo poner productos, data. Ahí recibo los datos. Y aquí sería entonces la lógica de programación para insertar los datos o almacenar los datos. Y esa lógica pues es muy parecida a la lógica que tendríamos en el create. ¿Qué nos dice? Creamos el cliente, la URL, serializamos el formato JSON, los datos del producto que vamos a actualizar, ahí está serializado. Configuramos el web client para enviar el JSON, configuramos ahí, solo que hay una particularidad. En la URL, agregar al final el ID de producto. Entonces por acá vamos a ponerle agregar al final productos. Aquí le ponemos más id.toString. Eso es todo. Simplemente agregamos al final el ID de producto en la URL. Esto por favor no perder de vista. Ese es el primer cambio. Y el segundo cambio dice enviamos al JSON, el JSON al web server con el método put. Entonces por acá vamos a crear ahí está. Entonces enviamos el JSON al web service con el método put. Aquí nos dice cuál es el método para subir. Se supone que esto ya está guardado. Vamos a verificar. Pues vamos a ponerle patatas fritas. Ya. Y esto vamos a actualizar. Sí, está entonces actualizado los datos. Leche semidescremada. Precio unitario 2,30. Ya, pues ahí está, leche semidescremada, precio 2,30 y el resto sigue igual. Nos faltaría entonces finalizar ya con el método delete. Bueno, que eso también está fácil. Bien, dice, entonces para delete solamente tenemos que recibir el identificador del producto, recuperamos los datos y pasamos a la vista. Eso es equivalente a edit. ¿Sí? Simplemente copiamos esto de edit y le ponemos acá en delete. Dice entonces, agregar al final el ID de producto, invocar el web service de tipo REST, deserializar el JSON y convertir en un objeto productos y paso el producto a la vista. Entonces nos falta crear la vista delete. Ahí tenemos entonces la vista delete. Verificamos que esto sea cierto. Vamos a borrar, por ejemplo, azúcar. Digo delete. Y me muestra entonces los datos de azúcar. Ahora debemos programar el botón borrar, lo cual es más fácil. Entonces, ¿qué me dice borrar?
Bueno, para borrar dice, recibo en la ruta el identificador de producto que quiero borrar. Y también dice que podría recibir los datos del producto que quiero borrar, lo cual me parece innecesario. O sea, no creo que sea necesario hacer eso. ¿Por qué no es necesario? Porque si nos vamos a ver el Postman y buscamos el método delete, delete solamente le hace falta el ID de producto. En el cuerpo no envía nada, así que no hace falta nada. Lo que significa entonces que si yo hago, por ejemplo, tomo como ejemplo del edit, el código de programa, eso copio y pego por acá. Entonces me dice, solamente necesito agregar el ID al final. Los datos no necesito serializar nada. Ni tampoco voy a configurar que voy a enviar datos JSON. Solamente invoco al web service con el método delete y no envío dato alguno. Lo que significa entonces que los parámetros de datos que voy a recibir, pues bien, no podrían siquiera estar ahí. No necesito que estén ahí. Pasa para otro. Bueno. Pero aquí me dice que el tipo ya tiene un movimiento. Ya. Necesito colocarle delay porque si no le coloco se va a confundir con el método delete de arriba. Tiene la misma firma. Entonces le puedo dejar tal cual. ¿Sí? Le dejamos tal cual ahí. No necesitamos utilizar, pero le dejamos ahí. Bien. Recuerden ustedes que Postman utiliza entonces el método delete. Aquí ponemos delete y se fue. Guardamos y vamos a probar. ¿Seguro desea borrar los datos? Le digo sí, quiero borrar. Entonces ya no hay el producto azúcar. Borremos el último, 4. ¿Seguro desea borrar? Sí, estoy seguro. Bien. Y por último borro también este que está acá. Y está vacío entonces la tabla. Bueno, así quedaría entonces demostrado cómo es el uso de un simple CRUD, ¿no es cierto? De una API en formato Web Service JSON, de API REST y el consumo desde una aplicación MVC. Bien, cerramos ahí el video.